Bienvenidos a la entrevista de France 24. Este octubre se conmemoraron en España los 25 años de la primera exhumación científica de una fosa de represaliados del franquismo. Una tarea que a 50 años del fin de la dictadura aún se encuentra con trabas financieras, burocráticas y políticas, especialmente con los intentos de la extrema derecha de derogar leyes de memoria histórica en el país. En ese contexto, hoy entrevistamos a Emilio Silva, él es el presidente de la Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de España. Emilio, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues como indicaba, son 25 años de la exhumación de esa primera fosa, que además era la de su abuelo y otras personas, que además dio lugar a la creación de la asociación que preside, que ha supuesto en estos años el camino iniciado entonces. Bueno, pues ha supuesto, ¿no? Porque primero empezó toda la cuestión personal. Yo soy nieto de un desaparecido, eso marcó muchísimas cosas en mi familia, a pesar de que mi abuelo hubiera desaparecido mucho antes de que yo naciera. Hay que tener en cuenta que mi padre con 9 años tuvo que dejar el colegio poco después y no volvió a pisar un colegio nunca más en su vida porque era el mayor de 6 hermanos y yo he sido criado por esa persona que pasó mucho miedo. Soy nieto de un desaparecido, pero soy hijo del trauma. Y bueno, pues hace 25 años, con un grupo de arqueólogos y forenses, se pudo exhumar la fosa donde está mi abuelo. Un poco después se pudo identificar genéticamente, lo pudimos enterrar con mi abuela, que había muerto 3 años antes. Y bueno, pues a partir de ahí yo no pensaba, voy a decir personalmente, meterme en ese lío. Estaba buscando la solución a un problema familiar, pero durante los 3 fines de semana en los que se hizo la exhumación, pues vino gente a pedir ayuda de otros pueblos, de otras zonas. Me acuerdo de Isabel González, que buscaba ella tenía 80 años, buscaba a su hermano Eduardo, o Aníbal Arroyo, que buscaba a su abuelo. Y como ya mi familia habíamos aprendido dónde había que ir, dónde no había que ir, qué trámites había que hacer y cuáles no, digamos que teníamos casi como un método, y los arqueólogos y forenses que ayudaron en esa exhumación estaban dispuestos a seguir haciendo, pues creamos la asociación en principio para ayudar a esas familias, ¿no? Porque no sabíamos la cantidad de desaparecidos, de personas desaparecidas civiles que había por todo el Estado español. Y en 2025, ¿qué supone todavía para las familias poder recuperar los cuerpos de aquellos represaliados durante la Guerra Civil y después durante el franquismo? Bueno, pues hay un término que explica lo que causan estas desapariciones, ¿no? Que es el duelo suspendido, el hecho de que alguien, a pesar de que han transcurrido tantos años, no pueda enterrar a un ser querido. Hace una semana nosotros entregamos a 2 hijas en Alcañiz, un pueblo de Aragón, los restos de su padre, que vivían todavía. Pero yo a ese término de duelo suspendido le añadiría el duelo congelado, porque cuando nosotros identificamos esos restos y las familias los entierran, el funeral es algo, voy a decir, muy presente, ¿no? Está ocurriendo ahora, no es una cosa de hace 80 años, como a veces nos dicen a nosotros, ¿no? Que aquí viene a hacer ahora esto. Y las emociones y todo lo que ocurre en un funeral de una persona que igual desapareció hace casi 90 años es algo totalmente presente, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es, digamos, el objetivo del trabajo que hacemos. Lo hacemos sin ninguna ayuda de ninguna institución pública, y lo que sí hemos tenido suerte en estos años, hemos tenido más de 1000 voluntarios y voluntarias de más de 20 nacionalidades que han viajado hasta aquí para ayudarnos, ¿no? Entonces, lo que ha cambiado es que ahora hay alguna ayuda del Estado, pero España es el único país en el mundo con un problema de desaparición forzada que convoca unas subvenciones para resolver esto, lo cual significa poner unos pocos recursos y hacer competir a las familias a ver quién los consigue, ¿no? Claro. Emilio, les hemos visto a ustedes ser críticos con el actuar de este gobierno precisamente por esto que nos indica, porque dicen que no se están poniendo quizás medios suficientes para identificar a personas, incluso ya exhumadas. ¿Esperaban ustedes más de este gobierno de Pedro Sánchez y de la coalición de izquierdas que gobierna España? Bueno, esperábamos más de este gobierno, esperábamos más de cualquier gobierno, incluso podríamos decir que esperábamos más de la Unión Europea, ¿no? El hecho es que aquí hay más de 100.000 desaparecidos y en una democracia
los derechos humanos se deben garantizar y no subvencionar. Cuando aquí se hizo en el año 2022 una segunda ley de memoria, lo que nosotros reclamamos y Amnistía Internacional era la creación de una oficina que atienda a las familias, que las cuide y que las acompañe en ese proceso, ¿no? Aquí no existe esa institución por parte del Estado. Apenas existen 2 comunidades autónomas, en el País Vasco y en Navarra, donde sí funciona así, y lo que tenía que haber hecho este gobierno es extenderlo a todas las comunidades autónomas. Y en todo caso, quien mejor haría estas políticas de memoria serían los jueces, ¿no? Pero en España hay una ley de amnistía desde el año 1977 que nadie ha querido derogar y que impide la actuación judicial en estos casos. Nosotros los hemos denunciado decenas de veces, pero nunca hemos tenido respuesta positiva de un juzgado. Claro. Y en ese punto se han encontrado todavía con que las familias tienen miedo de hablar del pasado de la guerra civil y la dictadura, porque quizás la historia oficial habla de olvido, habla de amnistía. Bueno, la gente tiene miedo porque fue una dictadura muy larga, muy terrible. Luego llegó la democracia y tuvimos un intento de golpe de Estado que fundamentalmente fue un enorme susto precisamente para avivar el miedo y darle una mayor esperanza de vida. Y cuando alguien ha visto que ninguno de los responsables de estos crímenes ha tenido que sentarse en un banquillo como acusado ante la justicia, o cuando alguien ve, como existe hoy en la ciudad de Madrid donde yo vivo, un arco de la victoria que celebra la victoria de Franco, de Hitler y de Mussolini, que son los 3 ejércitos fascistas que desfilaron por el centro de Madrid el 19 de mayo de 1939, pues es normal que desconfíe de qué va a hacer con su memoria, ¿no? O dónde la va a llevar a hacerla pública. Entonces, a veces todavía nosotros tenemos problemas en pueblos donde sabemos que hay gente que tiene mucha información de las fosas y de los desaparecidos que buscamos y de dónde se pueden encontrar, y a veces no es capaz de contárnosla, ¿no? Porque tienen miedo de que alguien pues, más poderoso pueda reaccionar y eso les perjudique. En el caso de mi abuelo, yo recuerdo cuando fui a ver a Belia, la primera persona que averigüé que tenía a su padre junto a mi abuelo en la misma fosa, estuve 2 horas con ella. Ella no dejó de temblar en esas 2 horas y al irme de su casa me dijo: a mí no me importa que me pase algo si me tiene que pasar, pero no quiero que le pase nada a mi padre, a mi marido ni a mi hija, ¿no? Y habían pasado 25 años de la muerte de Franco. Entonces el miedo es una cosa que tiene muchísima esperanza de vida si la política no actúa precisamente para acabar con él, que es parte de lo que nosotros hacemos. Bueno, y hablando de política, hay que hablar sin duda de la aparición de Vox en los últimos años, del auge de la extrema derecha y bueno, los esfuerzos que están haciendo en muchas regiones de España pues, por derogar esas leyes de memoria histórica. En muchos casos hablan de concordia y no de memoria. ¿Cómo se explica este intento, no sé si de negacionismo o de intentar lavar la cara del régimen franquista? ¿Cómo lo explicarían ustedes? Bueno, yo creo que es el mismo discurso que se utilizó en la transición española en los años 70, pero digamos adaptado a una nueva situación en la que buena parte de la sociedad española ya ha visto esos crímenes que no eran conocidos. Aquí esto se ha escondido de muchas formas, de los medios de comunicación, de los libros escolares, de las narraciones, digamos, orales normales de la sociedad. Y una vez que nosotros, digamos, hemos puesto este problema sobre la mesa, hemos ido a instituciones como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha hecho 2 informes muy contundentes sobre el caso de las víctimas de la dictadura en España. Pues la derecha ha querido volver a rescatar, ¿no?, ese discurso que creó la impunidad de la transición, en la que todos eran buenos y malos, en la que no se pueden distinguir víctimas de verdugos porque todos ellos luchaban por un ideal, y en la que, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de León, un consejero de Vox, el partido de extrema derecha, hace unos meses ha declarado bien de interés cultural protegido una pirámide que está en el norte de la provincia de Burgos y que se construyó como homenaje a los soldados fascistas de la Italia de Mussolini que murieron tomando la ciudad de Santander, ¿no? Entonces ellos, digamos que están reaccionando a todo esto, y creo que su mayor preocupación, más allá de la búsqueda de desaparecidos, que mientras ocurra en un terreno extrajudicial no es lo que más les molesta, ellos están intentando salvar los cientos de vestigios de la dictadura
que quedan por todo el territorio del Estado español, que esto no entre en los libros de texto para que se mantenga esa especie de idea de que Franco derrocó un sistema caótico y puso un poco de orden en España, ¿no? A pesar de que, bueno, pues tuvo que poner mano dura, ¿no? Pero lo que hizo Franco fue derrocar la primera democracia de la historia española. Mi abuela votó en unas elecciones generales en 1933, habiendo nacido en 1904, y lo que hizo España al morir Franco no fue una transición a la democracia, aunque ese, digamos, es el término oficial, fue una recuperación de la democracia que ya había sido conocida por esta sociedad. Entonces, lo que está intentando la extrema derecha, y con bastante éxito, que tiene que ver con la falta de, una parte con la falta de memoria y con la ignorancia sembrada durante décadas, es que ahora mismo hay un 30% de la juventud española que está fantaseando con la idea de que una dictadura podría ser la solución a los problemas que tenemos como sociedad. Y eso es una amenaza para la democracia y es un problema que está creciendo en nuestro futuro cercano de una forma, voy a decir, peligrosa para las libertades. Sí, Emilio. Pues ya para acabar, le quiero hacer una pregunta que me responda brevemente porque no tenemos mucho tiempo. Ustedes han denunciado también o han exigido la retirada de símbolos que exalten la figura del rey emérito Juan Carlos I por, vamos a decirlo, connivencia con la dictadura franquista, porque en 2 ocasiones, bueno, actuó como jefe del Estado. ¿Qué papel ha tenido la monarquía en relación a los crímenes del franquismo? Bueno, la monarquía ha sido la cúpula de la impunidad, y cuando la gente en España piensa en la amnistía, a veces piensa en un policía torturador, pero lo que se amnistió en 1977 es de arriba abajo y de abajo arriba de toda la sociedad, y el rey emérito Juan Carlos de Borbón fue jefe del Estado de una dictadura en la que había gente detenida, torturada, exiliados, muriendo fuera de su país, y violaciones de derechos humanos, donde él fue responsable del Estado durante 2 ocasiones, en 1974 y en el 75. Y eso supone una responsabilidad que también debería asumir. Sí. Pues Emilio Silva, solo le puedo agradecer que haya estado con nosotros aquí en France 24. Muchas gracias. Ha sido un placer. Yo les invito a ustedes a que sigan viendo estas entrevistas, este y anteriores episodios en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube. Gracias por elegirnos. Nuestro bien más preciado es la confianza. France 24, Radio Francia Internacional y Monte Carlo Dualilla trabajan a diario en todo el mundo para ofrecerle una información libre, independiente, verificada y equilibrada que lucha contra la manipulación en 21 idiomas. France Media Monde ha obtenido el sello Journalism Trust Initiative, que certifica el profesionalismo y fiabilidad de nuestros medios de información internacionales, con una puntuación de 100%. La confianza no se decreta, se merece y se cultiva. Gracias por su confianza. Liberté, égalité, actualité.